En la escena del crimen es sagrado, nadie puede ingresar. ¿Han aumentado los casos de homicidio por proyectil de arma de fuego en estos últimos años? Sí, ¿En cuánto? yo diría un 80%, y viene de menos a más. El objetivo es identificar de quién se trata, por qué murió, quién lo hizo. Son 7 reglas de oro que hay que responder dentro de criminalística. O sea, por ejemplo, mis dientes son similares a los de mi madre, los de mi padre. Las orejas son papá y mamá, los dientes son papá y mamá. A ver, o sea, llega a una escena donde no encuentran el cuerpo o donde, bueno, está por ejemplo el cadáver, ¿sí? Que ustedes exploran los alrededores, por dónde hubiera ido el homicida, ¿cómo es ese? Ese es parte de prospección, inicio, búsqueda. Que siempre en las paredes o algún sitio hay que observar, porque ahí va a estar la fauna. La mosca es el mejor investigador. Y hay 2, 3 moscas, los puedes sospechar de que está en esa jurisdicción. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Agente Encubierto, del podcast judicial de Latina Noticias. Mi nombre es Rodrigo Cruz y hoy seguimos con esta serie especial de cómo se utiliza la ciencia para resolver crímenes, ¿no? Hablamos de las ciencias forenses. Un tema que particularmente me encanta. La semana pasada contamos con un médico legista y hoy queremos hablar sobre la antropología forense. Por eso hoy tenemos aquí como invitado especial al especialista, al antropólogo forense, especialista en antropología forense, el señor José Carlos Chambi Mamani. ¿Cómo está, señor Chambi? Gracias, muy buenas tardes. A ver, usted ha sido policía, investigador por más de 20 años. 40 años. 40 años. Y en los últimos 20 años usted se ha dedicado específicamente a lo que es antropología forense y balística, ¿no? Correcto. ¿Por qué esa especialidad, señor Chambi? Esa especialidad es para esclarecer los hechos muchas veces no bien investigados. Entonces, la antropología es el último recurso dentro de la criminalística. Es decir, cuando los peritos de rutina no pueden resolver un caso, entonces, el último bastión es la antropología forense. Como podemos observar, en caso de Como la última instancia que tiene la investigación criminal. Sí, sí. Eso se ha podido ver en La chica de la maleta, en Chancay, que se halló después de 18 días. Antes de entrar a casos puntuales, señor Chambi, un poco quería hablar de, bueno, usted como policía, actualmente usted asesora como antropólogo forense a la policía en investigaciones, ya nos va a contar en qué casos usted está actualmente apoyando, asesorando. Pero habiendo tantas especialidades en la policía, ¿por qué usted decide, no, este es mi camino, yo quiero ser antropólogo forense? Bueno, un tema es bien claro, pero sí, en pocas palabras voy a indicar que usted sabe que hemos pasado una situación, problema interno, político interno, en los años 80, 90. Se refiere a la Entonces, época del terrorismo. Uno tenía que entender el porqué. Uh-huh. Entonces, mejor era antropología, porque es más cercano para entender la historia, desde los orígenes. Quería saber, porque esa época yo trabajaba en la DIRCOTE. Mire. Entonces, quería saber. O sea, usted era un policía de investigación de la DIRCOTE nada más, pero se interesa en estudiar antropología como profesión. El porqué, el problema social. Ajá, ¿no? Interesante. Entonces entendí mucho, y cuando estuve ya en tercer o cuarto año, cambió ese de antropología forense, que era más importante, porque había tantos muertos, entonces había que identificarlo. La Constitución Política del Estado dice en su artículo primero el derecho a la persona. Claro, tiene que ser identificado plenamente, científicamente. De repente hay jóvenes que van a ver ese programa, señor Chambi, y recordar esa época, pues, ¿no? De terrorismo donde, pues, era lamentablemente habitual encontrar fosas comunes. Sí. ¿Cómo era ese trabajo de identificación? Ahí ya, como mencionaba, la antropología es el último bastión, porque un médico no va a identificar, un biólogo no va a identificar. Se requiere otra ciencia, que es antropología forense. Hay que reconocer, hay que hacer el estudio si un resto óseo es humano o no es humano.
Puede ser un perro, puede ser un animal, un gato. O Pero es sea, un hueso. a veces han habido casos en que encontraban pedazos, nada más. Hay que identificar. Ujú, Número uno. Dos, establecer a quién le pertenece. Ese es número uno dentro de la criminalística. ¿A quién estás examinando? Puede ser un hueso, perfecto. Hay una herida por PAF, perfecto. Cuando el Free Puff es proyectil de arma de fuego. Ah, exacto. Pero ¿de quién se trata? Ese es número uno. ¿De quién se trata? Una vez identificado, los magistrados piden por qué murió, la causa de la muerte. Ujú. Tercero, que siempre pide, ¿cuál fue el arma que le causó la muerte? Ujú. Y el cuarto ya es un proceso del informe general, que es el informe pericial, que tiene un contenido científico que se elabora en un laboratorio. Entonces, el caso ya está resuelto. Es fascinante porque ustedes van, o sea, trabajan de la mano con el detective, digamos, que está investigando el caso. Sí. Ustedes le dan las pruebas científicas para que ellos puedan eliminar la causa de la muerte, ¿no? Sí, yo en mi vida policial, como investigador, he encontrado a homicidios, personal de homicidios, excelentes investigadores en la policía, Ujú. excelentes. Tiene una técnica para investigar. Y efectivamente, como usted dice, requiere la respuesta de nosotros. Ujú. Una palabra y una escena, suficiente. Claro. Ellos corretean todo Lima Y, y lo ubican al autor. y en muchos casos, diría en la mayoría, es esa prueba científica que ustedes proporcionan, hacen pues de que el homicida se termine quebrando, Sí, termine aceptando su culpabilidad, porque, o sea, ahí está, ya saben que encontramos estos elementos en la escena. definitivamente, ¿no? Ujú. Por eso que sería la prueba científica, ¿no? Y es el contenido del informe pericial. Hay ciencia ahí. Y nadie puede desbaratar. Ujú. Son medios probatorios, ¿no? Lo que carpeta fiscal tiene que ir reforzado con informes periciales. Ahora, ¿Cierto? hablemos un poco de el in situ, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en el momento de la escena de ustedes, de los antropólogos forenses y también de balística? Pues usted me dice que tiene una especialidad en balística, ¿no? ¿En qué momento es donde ustedes intervienen? ¿Y qué hacen? Vamos cuando no hay signos en un espacio físico. Ujú. Vamos, aplicamos la odorología. ¿Qué es eso? Odorología son olores que Ujú. el perito conoce, ¿no? Y está registrado. Por ejemplo, el olor humano está registrado en mi nariz. Ah, sí. Entonces, buscas eh, la remoción de tierra, coloración de tierra. Entonces, ahí un lugar sospechoso. Entonces, ahí es donde empezamos a remover la tierra. Y efectivamente no nos ha fallado esa técnica. Es una técnica simple. Cuéntenos un caso, me parece muy interesante. O sea, que tipo sabueso ustedes llegan a la escena. Tiene que ser, justamente el perito es eso. Por algo se llama perito. Es Ujú. un doctor el perito. Un sabio, un conocedor de un tema. Ahora, o sea, llegan a una escena donde no encuentran el cuerpo, o donde, o bueno, está, por ejemplo, el cadáver, que ustedes exploran los alrededores, por dónde hubiera ido el homicida, ¿cómo es ese? Ese es parte de prospección, inicio. Ujú. Búsqueda. ¿Dónde? Y siempre en las paredes o algún sitio hay que observar, porque ahí va a estar la fauna. Mejor es, la mosca es el mejor investigador ahí. Y hay 2, 3 moscas. Nos puede sospechar de que está en esa jurisdicción. A ver, ¿cómo? A ver un caso donde las moscas hayan sido Encontramos, determinadas. ¿se acuerdan de una jovencita en Valor de la Verdad? De Beto Claro, Ortiz. claro, sí recordamos. Buscaba a la policía por todos lados y no encontraba. Encuentran un silo, allá por Jicamarca. Ese día, Ruta Lía, creo que se llama. Sí. Ruta Lía, Ujú, Sayas, no ujú. recuerdo, ya algunos años. Y solicitaban la presencia de peritos. Hay un pequeño problema. Nosotros vamos a examinar cuerpos, levantar cuerpos, suministrar indicios al entorno, pero no había cuerpo. Entonces nace la idea, ¿no? En las bibliografías no se encuentra eso. Entonces yo le digo, solicita auxilio criminalístico. En base a eso, vamos a viajar.
Y efectivamente solicitaron auxilio. Vamos. Había un montón de gente, periodistas, como todo, ¿no? Y solamente observé un silo, pero ya trabajado. Mira que la policía ya había trabajado 2 días y no encuentran. Pero tenían indicios que esa era la zona donde Esa era estaba el cuerpo. la información. Ujú. Luego, contratan a 2 trabajadores, también, pero se cansaron y tampoco encuentran. Y nosotros, la antropología, como vuelvo a recalcar, es el último bastión. Entonces, acudimos ahí y era simple. Una pregunta que lo hice al trabajador. La última gota de la tierra que botaste. Acá. Muy bien. Artesanalmente. El olor. Muy bien. Y ahora, tierra seca. ¿Para dónde sopla el viento? Hay odorología. Los olores vienen en oleajes. No siempre son permanentes. Hay momentos que vienen los olores. ¿No? Ahí, unos 4 o 5 minutos estuve, me recuerdo. Y viene ese. ¿No? Ya. Aquí hay un cuerpo. No puedo decir que es Thalía, pero aquí hay un cuerpo humano, de la especie humana. Empezamos a trabajar a partir de 4 de la tarde. 3:30 de la mañana aparece el dorso. Mira aquí, imagínate, casi toda la noche trabajando. Muy delicado el trabajo. Tremendo, parece que me está contando un episodio de una serie de CSI, pero, o sea, en la práctica sucede mucho, ¿no? O sea, que es el instinto, o bueno, usted me dice, la experiencia, ¿no? La experiencia, y uno siempre acude a cada rato a la división de tanatología forense, entonces siempre ese olor ya te queda para siempre, ¿no? Olor humano. Entonces, yo lo tengo registrado. Entonces, gracias a esa técnica de odorología. Pero me imagino que ha tomado tiempo para que su olfato pueda detectar, ¿no? Típico del hombre, del ser humano. ¿Ah, sí? Típico. El animal es otro, del burro es otro, del hombre es otro. O sea, con esa sola pues, práctica pudieron detectar el cuerpo, o hallar el cuerpo de esta joven que murió asesinada brutalmente por su expareja. Sí. Y en otros casos también ha sido pues otro tipo de herramientas que han utilizado. Antes de la entrevista hablábamos del caso de esta lamentable muerte, ¿no? De una profesora en el Agustino, ¿no? Señora Leili Cristóbal Penalillo, que se reportó como desaparecida el 31 de diciembre del año pasado. Ustedes estaban investigando el caso. Tenía conocimiento, Uh-huh. pero sí, yo comentaba, una persona, el autor de los hechos, nunca va a cargar más de 100 metros. ¿Por qué? En mi vida de experiencia, de los 40 años que he estado, tanto como investigador policial como perito, no hay ninguna bibliografía que dice esto. Pero O sea, sí, yo tuve 3 casos. Oh, un momento, este está muy interesante. O sea, el homicida no carga el cadáver más allá de los 100 metros. No, estaba al entorno ahí. Era cuestión de realizar una prospección pormenorizada. Uh-huh. Entonces, efectivamente, cuando encuentran que estaba ahí, lo que pasa es que algunos no se han fijado el comportamiento de la mosca. Seguramente que lo han botado, pero te está en la mosca. Si ¿La mosca? La mosca te está indicando aquí está. Hay que saber interpretar. Pues interesante eso. ¿Y cómo? O sea, usted me dice que por su experiencia en los más de 40 años trabajando como antropólogo forense o investigador criminal, el homicida no carga el cadáver más de 100 metros de la redonda. No. Casualmente estoy Pero preparando. ¿y ese patrón cómo lo...? Bueno, simplemente por la experiencia. Es que el autor de los hechos se le viene a la mente muchas cosas, parte psicológica. Uh-huh. O yo lo maté y yo estoy cargando a la que maté, que fue mi pareja. Uh-huh. Entre ellos desvanece su pensamiento. Debilita el alma, ¿no? Debilita la fuerza. Entonces, no puede salir más de 100 metros. Ahora, me imagino justamente por eso que en su trabajo, señor Chambi, hay mucho de psicología, ¿no? Sí, mucho, bastante.
Ujú. O sea, de entender el comportamiento humano y sobre eso Sí. hacer su análisis para descifrar un crimen. He podido ver ese en caso mucho más compleja todavía en Tacna, en Pampa de la Yarada, en plena pandemia. La policía local no podía solucionar una jovencita que desapareció, ¿no? Y la prensa siempre, ¿no? Alarde, sí, muy bien. Entonces han tenido que viajar un equipo especial de homicidios, que lo tengo mucho respeto. Han hecho una investigación preliminar y sospecharon que estaba el cuerpo en un descampado. Donde tenía el papá, tenía del autor, tenía su casita. Probablemente iban a verificar. Entonces, tuve que viajar. Pandemia, usted sabe, en verano, ¿no? Y hay que Claro. trabajarlo. Eso no dificulta. Llegamos al lugar. Efectivamente, como le mencionaba, la tierra de otro color, hay remoción, fofo. Aquí hay una sospecha. Como quiera que era compleja, nos apoyó maquinaria pesada de una empresa minera Ujú. y empezó a escarbar hasta 5 metros de profundidad. Han tenido que mover. Imagínate. Y eso no es todo. Cerros de tierra han tenido que Era mover. un espacio que nos daba una orientación. El boquerón de un tubo fabricado de concreto y cemento. A partir de ese momento era suficiente el indicio. Señor Maquinaria, hasta aquí nomás, le agradecemos infinitamente. A partir de hoy es nuestro trabajo. Hemos tenido que retirar tierra en baldes metálicas. Más de un mes hemos tenido que trabajar. Pero sí, Al final encontramos claro. un cuerpo humano. Muy bien. Y apareció otra. O sea, que se vuelve la investigación más compleja, ¿no? Hay otra. ¿Y quién es esta? Y ahí nomás estaba el otro cuerpo. Ahí, en la base. Como si fuera una tumba común. 80 metros de profundidad. Tremendo, 80 metros. 80 metros de profundidad. Eso no es poca cosa, que nunca he visto. Y esa persona quería, pues, asegurarse como de cualquier forma que no iban a encontrar el cadáver. Imagínense cuántas camionadas de, Como dice el dicho, de ¿no? tierra. Sin cuerpo no hay delito, ¿no? No hay nada. Y ahora el siguiente paso es identificar de quién se trata. Ujú. ¿Cómo hicieron? Ya los huesos fragmentados, totalmente la cabeza totalmente fragmentada, en ambos. Entonces hay que reconstruir la labor del antropólogo. Ahí está. Identificamos. La identificación a veces, cuando hay campo dactilar, Ujú. se puede rehabilitar. Y yo soy especialista en rehabilitación de tejidos. Ujú. Yo, mi insumo químico, lo corté los dedos, lo llevo al laboratorio y suministro. Hay que cuidar dentro de 10, 12 o 18 horas. Ya. Entonces nos sometemos a la parte rehabilitada, al AFIS, que está conectado con RENIEC. Entonces sale en la pantalla que es la persona de tal. Eso es plena. Ok, pero sin margen de error. No hay error ahí. Ya. O sea, la No huella hay dactilar error. cruzada por RENIEC es esta persona. Eso es de certeza científica ya. Ujú. Irrefutable. Ahora, el otro cuerpo que tenía 12 años, no, 14 años. Me reservo su nombre. Igual, el mismo método. No. Otro tipo de identificación. ¿Cuál utilizaron ahí? Ahí empleamos las posiciones de las piezas dentales. Y hay una mamá que lloraba. Probablemente sea mi hija. Y conversé y veo las piezas dentales parecidos igual. La misma simetría. Caramba. Lo tomé fotografía. Hay cotejo. Y empecé a comparar. Y ahora esta parte. La parte que la pieza, el incisivo superior, su cara interna, era de tipo pala. Esa de tipo pala, que lo revisé también a la mamá, eran la misma. Hay un momento, señor Chambi. Por la forma de la dentadura, o sea, uno puede asociar parentescos familiares. Parentesco y asocias una población biológica. Ah, mire. O sea, por Por ejemplo, mis ejemplo, dientes son similares a los de mi madre o los de mi padre. lo asocia.
Las orejas son papá y mamá. Los dientes son papá y mamá. Entonces, herencia genética, ¿no? Ahí está. Orejas y dientes nada más. Las biomecánicas, por ejemplo, las formas de caminar, también Es mamá y tiene esa papá. característica. O es más mamá que papá. O bien de mamá o bien de papá. Ah, mire. Entonces, son formas de identificar a una persona, ¿no? Y más aún, los accesorios externos. Y a la mamá le preguntaba, había una polera negra con pasadores blancos, y acá había una fisura. Y yo le digo, ¿cuál era la última vez con que se encontraba vestido tu hija? Polera negra, pasadores negros, blancos, y acá había una rotura. Eso mismo. Y esta persona es. Entonces ya estamos más cerca de la A la identificación. certeza. Es una forma de identificar. Claro. Sí, ya. Los dos ya estaban identificados. Pero imagínate, ese trabajo costó más de un mes. En el proceso de identificación. ¿Sí? Trabajo. Todo eso. Y felizmente ya el autor ya ha sido capturado. Sabemos que en Santa Cruz, en Bolivia, la policía lo interviene y los expulsan, ¿no? ¿Por qué cometió este homicidio tan macabro? Y era un efectivo policial. No me diga. Entonces estaba en otros delitos. ¿Por qué cometió ese delito? ¿Por qué cometió ese crimen? Es que esas partes a veces hay que reservar, Ajá. porque vamos a tocar una gran institución que es la Policía Nacional. Y él era integrante de la Policía Nacional, ¿no? Pero, a ver, que alguien entierre más de 80 metros a dos cuerpos, ¿qué le dice usted? Es un criminal, Ujú. es un criminal. Y es ¿Por qué más, tanto? uno de ellos 80 metros, estaba Dios santo. enmarrocado. Wow. Es decir, esta persona sometida. Y lo más importante, los jueces siempre preguntan, causa de la muerte. ¿Lo mataron antes, durante o después? O decir que antemortem, perimortem o postmortem. ¿Cómo lo determinan? Perimortem. Esta persona la ha empujado, ese buzón, en vida. Esa característica se pronuncia siempre en los huesos. Las trabéculas estaban llenos de sangre. A ver, un poco para que el público entienda en cristiano, ¿cómo es que ustedes se identifican si la persona murió? O sea, ¿en qué momento se produjo este hecho? Cuando son antemortem, o sea, antes de muerte en vida, Ajá. hay lesiones óseas que son obliterados o soldados, que conocemos nosotros, ¿no? Los huesos. Ajá. Es un punto de identificador también. En perimortem ya no. En perimortem se rompe y las trabéculas es tipo esponjosas. Ajá. Ahí se llena de sangre. Y eso siempre va a estar permanente. 20, 30 años, si quiero identificar, ha sido perimortem. Entonces, en vida. Entonces, más fácil de O sea, lo identificar. ha estado torturando, digamos. Exacto. ¿No? Y lo han empujado en vida. Esa chica murió adentro. A O sea, 90, a murió 80 asfixiada metros. por todo Ahí el murió. kilo de tierra encima. La menor, igual, la misma característica. Murió Entonces, asfixiada por la tierra. esta persona ¿A qué tal? lo soltó. Imagina que ha tenido que caer Tal- 80 metros. Por eso tal que las bestia. cavidades craneanas estaban bien fragmentados, ¿no? Los huesos largos estaban pues, fracturados. Ahora, imagino ustedes, señor Chambi, ya con tanta experiencia, ya usted nada le sorprende, ya sangre fría cuando analiza. No, el perito es eso. Frío, no hay sentimientos. Pues- El objetivo es identificar de quién se trata. ¿Por qué murió? ¿Quién lo hizo? Son 7 reglas de oro que hay que responder dentro de criminalística. ¿Cuáles? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿No? Entonces, cada uno de los interrogantes hay que responderlo. Como mencionaba, los magistrados siempre preguntan ¿de quién se trata? Y en su análisis, por ejemplo, usted, me imagino, pues trata un poco de poner las emociones de lado, ¿no? Eh, Para de una manera no contaminar su análisis que está realizando, ¿no? La recuperación ha sido muchos años, muchos días ha demorado.
Y el examen en sí, en el laboratorio, que es División de Tanatología de Tacna, se ha estudiado 6 días. Y ese tiempo hay que permanecer constantemente, ¿no? Y una vez se concluye un informe pericial, ya se elabora y posteriormente me comunicaron, me ratifiqué el contenido, el informe pericial que había elaborado. Y siguiente es la sentencia, ¿no?, de los señores magistrados. Es importante porque de repente el público no tiene en cuenta, pero ustedes como peritos declaran en los juicios. Sí, tenemos Son que ir convocados por los tribunales para que ustedes den así como en el momento de investigación dan sus resultados, ¿sí? en tribunales usted también dice, hemos hecho este análisis científico, por tanto consideramos que esta persona es culpable. Ahora, hablemos de la escena, señor Chan. Que es como que el momento pues estelar para los peritos, ¿no? O sea, la escena de crimen. Usted, como ya experimentado perito de antropología forense y balística, ¿qué es lo que primero le llama la atención de la escena? O sea, usted como, ¿qué es lo que, cuáles son esos datos que usted más considera en una escena de crimen? El tipo de escena. ¿Cómo es eso? Puede ser uno, por balas, o por proyectil arma de fuego. Supongamos, hablamos de un caso de homicidio por bala. Ya. Usted llega a la escena. Estudiar en qué espacio físico, porque son múltiples. Hay un cerrado, recinto cerrado, o también abierto, como también puede ser móvil. Dentro hay unidades móviles, que a veces pasa. Entonces, ese es el espacio físico. Desde el primer momento de la noticia, tenemos que observar quién acude. Es la policía básica. Si está bien o no, hay que calificar. ¿Está bien la protección o ha fallado algo? Uno de ellos que falle, estoy seguro que la investigación también va a fallar. Cuando se refiere a la protección, Sí. se refiere a que cuando ocurre un crimen, se tiene que acordonar la zona y la escena no se contamina. No por nada. ingresa nada. Nadie. O sea, los cuerpos están ahí, el proyectil está por acá, los casquillos están acá. Nadie puede alterar la escena del crimen. Ese es el espacio forense. Como un autor decía, ese es el mundo forense. No se meta aquí, ese es mío, por el tiempo que dure. Esa es la diligencia, ¿no? Eso hay que respetar. Acá no puede decir que yo cierro ya, mi indicio recogí y me voy. No. Incluso hay una discusión, una reunión posterior a la diligencia de los peritos. Está completo, conforme. Todos los indicios, evidencias están recabados, sí. Cadena de custodia está firmada por el fiscal. Ahí sí firma. Actas que se han hecho, sí. Cuando está todo, el abordaje ya concluyó, recién el perito de investigación de escena del crimen le comunica al señor fiscal, la participación de los peritos ha concluido. Pueden levantar, ¿correcto? Ahora, pero claro, me imagino que por eso toman tantas fotografías, sí. ingresan con el traje de bioseguridad, ¿Sí? para pues de alguna manera no contaminar la escena del crimen. La contaminación es el peor enemigo. Y el tiempo. El Lockhart decía, tiempo que pasa la verdad que huye. Justo yo le quería comentar, porque uno de los casos, justo acá estoy, quería un poco recordar, estaba buscándolo, que conmocionó al país, ¿no? Este terrible feminicidio, ¿no?, de esta joven Sheila Cóndor, en cual el policía que le quitó la vida a esta joven fue encontrado en un hostal, pero vimos cómo pues es retirado del track donde se colgó, fue puesto en una cama. Ahí totalmente todo el mundo metió la mano en esa escena. Yo creo que la madre sabía, le estaban informando a la policía. Esa es la primera fuente de información y hay que explotarlo. Aquí se dejó un poco de lado. No, pero me refiero a la contaminación de la escena, de cómo esta persona, el policía, se quita la vida. Sí. Por eso la intervención de la policía debió ser inmediatamente. Y acordonar el lugar, no alterar esa escena de crimen. En la escena del crimen es sagrado. Nadie puede ingresar. Ya conocen. Y no muevan ni un... Pero papel. ustedes no son los que acordonan la zona, son el primer policía que llega al lugar. El primero. Él se encarga de ponerle el cintillo Sí. alrededor. Sí. Entonces, esa fase se ha obviado. Ahora, ¿existe la escena de crimen ideal, Pablo?
O sea, que usted llega y es fácil de detectar el qué, el cómo, el quién. Lo que pasa es que cada escena es compleja. Ujú. Entonces hay que respetar. Y cada escena es distinta, al uno al otro. Entonces, ese calificativo le da, o ese valor le da el perito en investigaciones en el crimen. Ujú. Aquí es compleja, ya comunicará. O si es mucho más complejo, no, que venga el antropólogo. Entonces, ya el último bastión, como mencionaba, acude ahí. Ujú. ¿No? ¿Para qué? Para recabar los indicios o evidencias. El resto se elaborará en el laboratorio, ¿no?, que tenemos en la policía. ¿Hay algún caso, señor Chambi, que usted todavía le sigue revoloteando en la cabeza? Un caso también compleja. ¿Se acuerdan de la cantante Princesita de Marañón? Ya. Encontraron y encuentran en vía pública en Chancay. Y la policía comunicaron, efectivamente solicitan la presencia de peritos, sí, todos los peritos de cada especialidad. El problema nace de que dan una mala información. Ha sido sometido ha sido quemado, ¿no?, cuando se terminó, ¿no? Entonces no podían identificarlo. De 3 meses de desaparecida, también, ¿no?, la fase de contaminación o la fase que cambia cada cuerpo humano es avanzado. O sea, como empezó mal el dato y complejizó más Sí. la investigación. Entonces tuvimos que ya, ¿no? Algo no cuadraba. Cuando se estaba Aquí, analizando el caso, pues no cuadra esto. Nos han dicho no, que el cuerpo no. murió ¿De quién carbonizado. se trata siempre, no? Pregunta, ¿de quién se trata? ¿Es la cantante que desapareció o es otra persona, no? Esa es la pregunta aquí. Entonces hay que dar desde ahí, ¿de quién se trata? Hemos ido a la división de tanatología forense de dicha localidad Ujú. para presenciar la necropsia de ley, que es competencia del médico. Ujú. Pero siempre se sugiere, oye, doctor, ¿se puede identificar? No. Entonces Ahí entran ustedes, los se antropólogos. someten a la rehabilitación de tejido. Señora fiscal, pide autorización. Se va a tomar 3 muestras para hacer rehabilitar el tejido en el laboratorio de la policía. Muy bien. Los reactivos que se tienen que suministrar y hacia el laboratorio. Y eso tiene un periodo, 10, 8, 18, hasta 24 horas, hasta más de repente. Ujú. ¿No? Entonces, al día siguiente regresamos, ya esta vez una necropsia antropológica. Propiamente, ayer ha sido de médico, ahora me toca a mí. Y encontramos una lesión antigua en la clavícula, que ya, un pariente que buscaba, hacía así, cuando era niña se fracturó. Ya nos está indicando que ya. No, muy bien. 2, había una lesión perimortem, occipital al lado izquierdo. Puede ser palo o bien caída. Y hay que descartar. ¿Cómo hicieron? En plano óseo hay infiltración sanguínea, o también se denomina hematoma óseo. Nos está indicando que hay un golpe. Muy bien. Encontramos 2, que ya más o menos que ya era ya la cantante. Entonces, con esa información regresamos a la base, que es la unidad de criminalística. Y para eso ya el campo dactilar ya estaba rehabilitado. Y nos sometemos igual al AFIS. Salió rapidísimo, sí, efectivamente, plenamente está identificado. Muy bien. Ahora falta la causa de la muerte. Entonces, con esa información anterior, homicidios, no demoró 20 días, no, 12 horas. Ya lo tenía el presunto autor. Claro, porque se combina la parte científica con la operativa, el Exacto. trabajo, el pesquisa de calle, ¿no? El investigador. Eso es lo buenos investigadores que tenemos en la policía. Ujú. Homicidios. Y al igual que robos. Y mueven con qué velocidad. Acá está. Presunto, claro, sospechoso, principal Sospechoso. Esta fulana, ¿era tu enamorada? Sí. ¿Qué hiciste? Y ya empieza a relatar cómo fue el acontecimiento, ¿no? Entonces, mientras nosotros elaborábamos Pero sus él no informes, confesó, él no había confesado que le había matado todavía. ya,
Con eso es suficiente. ¿Cómo? Que sí o que sí, ¿no? En su dormitorio han llegado y discutieron porque como cantante recibía contratos y algunos que lo llamaban mi amor y eso no le gustó. Ah. Tú tienes tu amor. Celos. Y en argot policial lo llamamos el famoso cogoteo. Ajá. Y lo abraza ahí y lo tiene. Y un rato, y parece que se le pasó. Y lo suelta y con ese peso del cuerpo cae y justamente se lesiona el Que es lo que occipital ustedes laboral. habían identificado previamente, Exacto, ¿no? sí. O sea, ustedes con esa evidencia confrontan al sospechoso. Exacto. Y eso es principio de correspondencia. Entonces, ahí está. Claro, porque si solamente homicidios hubiera ido donde el novio, sin esa evidencia científica No. que ustedes tenían, el interrogatorio hubiera sido más Vacío. Claro, más vacío. ¿no? ¿No? Vacío. Entonces, posteriormente relató todo como ha sido, con qué vehículo sacó su amigo, lo dejó ahí en un descampado, en una maleta ahí. Ahí estaba, ahí permaneció 3 meses. En la maleta, claro. Entonces, esa es la policía, esa es justamente policía investigador y su perito, ¿no? La parte científica y la parte de investigación operativa, ¿no? Así se tiene que trabajar y así se trabaja esos casos. ¿Y por qué ese caso, cuando le hice la pregunta, se le vino primero a la mente? Los casos son mayoritariamente en ese tipo de parejas de celos. ¿Sí? No digo, ¿por qué tiene ese caso ahí tan presente? ¿Qué significó para usted ese caso? El desafío siempre es identificar a una persona y decir por qué murió. Y establecer, esas son las preguntas claves que hay que solucionar. ¿Por qué murió? El resto ya es la parte operativa, investigación operativa. Claro. Y así los casos se van esclareciendo y cada caso es como recalco, es distinto de la uno. Hay un tema interesante también, señor Chambi, que me gustaría que comparta con la audiencia, que es esta herramienta que usted es uno de los principales promotores, que es la identificación a través de las cámaras de videovigilancia. Hoy por hoy, que tantos homicidios se están registrando en las redes sociales, se difunden, se comparten, ¿no? Las balaceras. Cuéntenos cómo parte su interés en la identificación a través de la videovigilancia. No solamente ver las imágenes y ya no le corresponde, hay todo un trabajo detrás. No, Cuéntenos, por favor. Los orígenes nacen en el año 2000. 2000. Mi idea ha sido cómo se podía identificar, por ejemplo, en el caso de Torres Gemelas en Estados Unidos. Ya. Y los americanos tenían su cámara de videovigilancia. Pero los mismos americanos no podían identificar, a pesar de que tenían una tecnología, ¿no? Estamos hablando de la primera potencia del mundo, claro. Entonces yo pensé en esa época, cualquier momento en el Perú puede pasar esto. ¿Y quién sabe identificar? Y yo trabajaba en provincia. Y tanto ha sido mi interés, salí en mis vacaciones y vine acá a Lima, a la dirección de criminalística. Pregunté, a ver, ¿cómo se identifica con cámara de videovigilancia? Nadie me dio respuesta. No, acá no se hace eso. Entonces empecé a adquirir revistas, informaciones, empecé a buscar bibliografía que no había tampoco. Entonces la idea es cómo se puede identificar. Para explicar a la audiencia, señor Chambi, porque, claro, uno puede decir, oye, pero estamos viendo la imagen, ¿cómo? Ahí está delante de nosotros la persona, pero no es así. Entonces, porque muchas veces puede estar encapuchado, exacto. puede estar con, no sé, te puedes dejar una barba, una máscara, qué sé yo, ¿no? Correcto. ¿Cómo haces para identificar a una persona a través de las imágenes? A una persona se identifica en 3 formas. ¿Cómo? El somatotipo facial, el somatotipo corporal y la biomecánica. Vayamos con el primero. La parte facial. Cada rostro es distinto, no el otro. Y el somatotipo facial se examina en 3 fases. La parte frontal, la parte medio nasal y la parte labiomentoniana. Ya. Es decir, en cruce, en 6 partes. Dentro de esas 6 partes,
empiezas a encontrar en esta primera parte, la parte frontal, ¿qué encuentras? ¿Cómo es la parte frontal? Puede haber tatuajes, puede haber cicatrices, ¿no? Puede haber protuberantes, por ejemplo. O un lunar, o Lunar. una cicatriz, ¿no? Luego, formas del ojo. Hay líneas de los párpados, por ejemplo, de una persona es bien marcada y otros son tenues y otros no tienen nada. Por ejemplo, los chinos, los japoneses no tienen. Empieza a describir esta característica en la primera fase. Presenta. Ahora vamos a la segunda fase. Okay. Parte de la nariz, ¿cómo es? La nariz. Nariz. ¿Por qué es tan importante la nariz? Pronasal, por ejemplo, algunos son anchosas, algunas son redondas, Nadie tiene nariz algunas igual. son planas. ¿No? Por ejemplo, los morenos tienen pues, anchos. Entonces, este está en este grupo, ¿no? Entonces, vas describiendo la forma de las orejas. La oreja es la segunda huella de una persona. ¿Cómo es eso? Nadie tiene la oreja igual. Nadie tiene igual. Oye, bueno, pero ¿y qué pasa con, no sé, los gemelos? Igual. Yo he tenido varios gemelos, y siempre hay una diferencia. Ok, o sea, Sí. la oreja después de tu huella es tu Sí. mecanismo de identificación. Y la forma de boca mentoniana. ¿Cómo es? Hay mentones que son cuadrangulares, otros son circulares. Hay que le llaman mentones partidos. Hay hoyuelos a nivel central del mentón. Entonces, características que tiene, ¿no? Por ejemplo, los pómulos, por ejemplo, en la parte de la población altoandinas, mayoritariamente tienen pómulos muy protuberantes. Entonces, esos son genéticos, ¿no? En la población. Entonces, vas describiendo todo y vas cotejando con la fotografía que obtiene, o de Reniec en la parte facial. Cotejas uno por uno y tiene la misma correspondencia. Entonces podemos decir la parte facial que tiene correspondencia en la persona NN que está buscando, que está en cámara de videovigilancia con la base de datos que es de Reniec, fotografía Reniec. Entonces ahora pasamos a la parte corporal. La parte corporal sí hay identificación adquirida, que son los tatuajes que tienen, de formas, a qué nivel. Entonces, te van ayudando. Y ahora, dentro de un cuerpo, una persona, hay 3 grupos. Mesomorfos, gorditos, unos medianos, otros flacos. Entonces, esta persona está dentro de este grupo. Estás identificando. ¿No? Ese es el caso que, por ejemplo, no puedes identificar el rostro de la persona. Exacto. Supongamos, no sé, un homicidio, vemos, no sé, entran a una barbería, personas con casco, disparan. Sí. Ustedes analizan cuadro por cuadro de ese video y son capaces de identificar a esa persona. Sí. Por la forma en cómo camina. Cómo camina. Y encontré un caso muy complejo. A ver. Hay un jovencito que en 2019 lo victima en Comas, estudiante de la Católica, jovencito de 16 años, que llegaba tranquilamente. Y uno de sus fascinerosos le quita su celular. Y el error, diría yo, del niño, como cualquiera, reacciona y le da un golpe. Sacó pistola, lo mató. Entonces, la policía homicidio sospechaba uno a otro, buscaba al sospechoso. Hasta que llegó un día las imágenes. ¿El hombre estaba tapado? Sí, tapado. Estaba con gorra, con una gorra. Pero ahí se vio que esta persona tenía deficiencias en caminar, una ligera cojera. Entonces a los sabuesos de homicidio le digo, esta persona es cojo, búscalo. No pasó 24 horas, acá está el cojo. ¿Cómo hicieron? Mi respeto siempre a la división de homicidio. Vamos a verificar. Pasamos al examen ectoscópico, revisión externa corporalmente. Y encontraron 3 balazos en el fémur, fracturado, mal soldado uno sobre otro. Por lo tanto, el pie derecho era chico y el otro era grande, obviamente. O sea, para entenderlo, homicidios, la división de homicidios encontró a un sospechoso, lo llevó a criminalística y analizaron su pierna.
de este sospechoso? Lo hicieron caminar, supongo también. Sí. Y hay que revisar, hay que desvestir. Y como soy balístico, este es producto de un disparo de arma de fuego. Ya cicatrizado, es data antiguo. Ujú. Y al tacto, el fémur había sanado uno sobre otro. Y eso te da la cojera. Y es obviamente la cojera. Y esta persona, revisando sus zapatillas, hay que revisarla. Tenía 3 plantillas a fin de que pueda amortiguar esto. Entonces todo tenía una relación, ¿no? Y con eso acorralaron al sospechoso y, Sí. y reconoció. Reconoció que sí. Ah, mire. Y cuando los magistrados, después de 2 años, me llaman para una ratificación, oye, las preguntas han sido más de 60 preguntas, que ya era un poco pesado. Y al final, los señores magistrados te agradecen, ¿no? Tienes un buen currículum, eres un buen perito, te agradecemos tu presencia, muchas gracias. A los 15 días me entero que la sentencia ha sido cadena perpetua. Cadena perpetua. ¿Y este señor? Por ese análisis de Sí, la pierna, sí. imagínese. Imagínate. Pero la policía demostró otros actos delictivos. Había una carga, ¿no? O sea, esta persona era una amenaza total. No, total. Tenía un asesino serial. Sí. Ahora, Entonces, eso justamente la policía demuestra, ¿no? Identifica plenamente. pero, a ver, me imagino que también para identificar a las personas, solamente viendo las imágenes en video, usted necesita un software especial, ¿no? O sea, no es que simplemente a pura expertise viendo o sea, tienen la tecnología también. La Sí, policía. tenemos tecnología. O sea, para ver la nariz de ahí Sí. de repente a la distancia, Sí, cómo es, sí, tenemos. hacen para poder acercarse y determinar y cotejar con otras. Un banco de narices, supongo que tienen. En laboratorio de criminalística sí existe. Por algo es un laboratorio. Todas las herramientas y cada especialidad tiene. Ujú. ¿No? Y se somete pues con software respectivo para poder aclarar las imágenes. Nos ayuda bastante eso. Ahora, señor Chambi, en su experiencia, usted tiene pues ya 40 años de investigando crímenes. La realidad hoy, ¿estamos viviendo una ola delincuencial sin precedentes? Sí, y yo recomiendo, ya es una situación política también, que no me meto en ese No, campo, así, objetivamente, la violencia, ¿usted está percibiendo como nunca antes? Sí, sí. Si este año todo lo que están inmersos, quienes hacen frente a la delincuencia, no nos ponemos bien la camiseta, muy probablemente próximo año estemos viviendo otra realidad. Y eso no puede ser. Yo mencionaba hace 12 años atrás que era docente en la Escuela de Investigación Criminal. Yo decía, señores, de cupos es menos a más. Nada raro sería que mañana te llegue un sobre y te diga, señor policía, usted tiene que pagar cupo. Y a algunos no les gustó eso. Es una fantasía, ¿no? Imagínense, hace más de 10 años dije eso, porque me había proyectado para 20 años. Uh-huh. Ahora me proyecto para otros 20 años. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hay que enfrentar con dureza la delincuencia. Sobre todo las economías ilegales, como una de cobre cupos, sí. El tráfico de terrenos, sí. La comercialización de droga. ¿No? Y hay que aplicar pues, la inteligencia que dice. En etapa de subversión, cada ente de la policía es de inteligencia. Es que también le hacía la pregunta, señor Chambi, porque, a ver, usted me cuenta todo un método de trabajo que requiere un tiempo pues, de análisis, de personal ahí detrás para resolver el crimen. Pero si vimos una ola de criminalidad, pues donde se están aumentando muertes violentas cada vez más, ya no se dan abasto, ¿no? Para mí la clave sería las cámaras de videovigilancia. Como por ejemplo Singapur, está controlado. Porque las ubicaciones de la cámara de videovigilancia es precisa. Aquí, bueno, no cualquier cámara son tampoco. ¿No? Exacto. Y aquí, cada uno se compra su cámara
hay marcas hechizas, digamos así, que no sirven para nada. Entonces la policía quiere identificar, con esa cámara no vamos a poder. Entonces la cámara se tiene que, en el Perú, estandarizar. O sea, hay aquí atención a los vecinos que por su propia seguridad, y es totalmente comprensible, le colocan con sus propios recursos sus cámaras de vigilancia en sus domicilios, pero no sabemos si a fin de cuentas eso te va a ayudar a identificar al criminal. Está bien. ¿Qué tiene que tener esa cámara, poco para ayudar a la gente, para que te sirva en una investigación criminal? Las cámaras tienen que estar ubicadas a 2 metros y 2,50 metros aproximadamente. ¿Por qué? Porque te va a registrar de forma horizontal el rostro, la forma de caminar, todo el cuerpo. ¿De qué nos sirve de arriba para abajo? Y eso, si está con gorra, no hay rostro, nada, es un vacío. O sea, ¿usted dónde pondría en su casa las cámaras, digamos? A 2 metros De la puerta. la puerta. Ahí, a la altura de la puerta. Sí. Porque por ahí va a ingresar, por ahí va a pasar el delincuente y está registrando. Uh-huh. Y para la policía va a ser tan fácil, tan facilísimo de identificar. ¿Qué otro lugar? Domicilios internos que siempre entran, la parte interna. Pasadizos. Sí, pasadizos. Lugares que donde puede registrar la parte frontal. Básico. Por eso no tiene que ser muy alto. No lo puedes poner a 4 metros porque no te va a servir. No sirve. No. La única recomendación con eso, la policía, hay muy buenos peritos de línea, va a identificar. Y en la calle, por ejemplo, porque uno va caminando y ve las cámaras de los municipios y están pues no sé, pues a 20 metros. Eso no sirve. No sirven las cámaras que están a 20 metros. Hay un alcalde escuché de La Victoria, decía, las cámaras, y ya sabe, te identifica rápido. Es mentira, es una falacia. Bueno, es política, hay que entenderlo, ¿no? Es una falacia. No es así. ¿Por qué es una falacia? Cuéntenos. ¿Por qué no sirve? Porque simple y llanamente va a registrar de manera panorámica. No se sabe quién es quién. Entonces, bueno, para los políticos está muy bien eso. O sea, solamente te va a registrar el crimen, pero no te va a ayudar a resolverlo. No te va a ayudar. Para ayudar a resolverlo, la cámara tiene que ser... Porque los informes periciales son plenas, objetivas. Uh-huh. Es decir, si yo identifico como perito, me va a llamar el juez, ¿cómo usted identificó? La primera pregunta que me harán, ¿cómo usted identificó? ¿Qué puntos ha tocado usted? Una cámara que no sirve para nada, ¿cómo le voy a exponer? Entonces, yo quedo mal como perito. Y no le sirve como evidencia. No. Acá un llamado entonces a la municipalidad que pongan sus cámaras más abajo. Ese justamente, yo recomiendo de aquí a todos los alcaldes a nivel nacional, que es su responsabilidad del ornato. ¿Por qué? Porque ellos son los que dan licencias de funcionamiento. Entonces, que pongan una condición más. Yo te voy a dar licencia muy bien, pero me ponme cámara de vigilancia, esta marca. A 2,50 metros. A 2,50 metros. Ahora, y hablemos Listo. de la resolución también, ¿no? También. ¿Cuánto ¿no? tiene que tener más o menos? Que sea observable. El resto es labor del perito. Ya. O sea, que no sea una cámara que va borrosa, para empezar, no. Digamos, de buena calidad, más o menos. El resto es... El perito se encarga de eso. Por algo se dice perito, ¿no? Se encarga el perito. Y ya usted lo trabaja con su software. Exacto. Ahora, otro también que estamos viviendo, la verdad, lamentable, penoso, esta realidad pues de homicidios que se está registrando, sobre todo en la capital. ¿Qué recomendación le hace a un ciudadano que es testigo de un homicidio? O sea, ¿qué debe hacer para no estropear la investigación de los peritos? Uno de los problemas que he encontrado es que la población no coopera con la policía. Conocen, saben, pero no cooperan, no quieren decir. Muchas veces la policía va, dame las imágenes de tu cámara, no quieren dar. Claro, entonces no confían de repente. La población se pone ajena a veces a la policía. Uh-huh. Y eso no puede ser. ¿Quién va a investigar? Solo la policía va a investigar. Los fiscales están en su lugar. O por ejemplo, uno ve una balacera y uno graba, ese video le va a servir mucho al perito. Muy bueno, sí. Uh-huh. Porque está registrando un evento delictivo. Uh-huh. Y va a ser de mucha importancia. Claro. No solamente súbelo a tus redes sociales, sino también... No.
Ajá. Es muy bueno las imágenes que se registran en eventos delictivos, muy bien. Y Sí, más aún si es ahí, en el momento en que momento. ocurre, en flagrancia. Eso es justamente el evento delictivo, flagrancia, ahí está. Ujú. Hay mucha gente que no coopera. Yo ruego a la población que sí le ayude a la policía. ¿Han Este es de aumentado, todos. han aumentado los casos de homicidio por PAF, por proyectil de arma Sí, de fuego, sí. en estos últimos años? Sí, ¿En cuánto? yo diría un 80%. 80%. Casi todos los homicidios son un arma de fuego. Tremendo. Y eso nos dice en qué situación estamos. Sí. Por ejemplo, ustedes, antes, no sé, me refiero 10 años atrás, ¿cuántos casos de homicidio por arma de fuego registraban? Bueno, ahorita no tengo la No, cifra, así al aire, ¿no? pero haciendo una comparación, es menos que ahora. O sea, por ejemplo, antes Menos. veíamos 10 casos de homicidio a la semana y ahora ven 50, una cosa así. Sí, sí. Y viene de menos a más. Sobre todo por ingreso de colombianos, venezolanos que traen otro tipo de accionar delictiva. Y eso hay que conocer. Me imagino cadáveres que con 80 balazos. ¿No? Son más sanguinarios. Entonces, eso hay que estar preparados para eso, ¿no? Bueno, en la parte pericial nosotros estamos preparados, ¿no? Hay excelentes balísticos. No hay problema con eso. O sea, no están saturados. Creo que sí, pero hay que responder. Estamos a la altura. Ok, todavía no están sobrepasados. No están como No, en pandemia, así que ya no, el un poco sistema. que bajó a todos, ¿no? Pero estamos de vanguardia. Yo, por ejemplo, como recalqué en ese momento, tuve que viajar hasta Tacna. Hay que solucionar un problema. Claro. Porque la vida humana pues, protege la Constitución, es su primer artículo todavía. Protege. Y hay que identificarlo, de quién se trata. ¿Para qué? Para que los familiares también estén, ¿no? Que la policía ha resuelto el caso, ¿no? Entonces hay que evitar esa situación, ¿no? Hoy en día viene la accionar delictiva es de menos a más, ¿no? Y hay que pensar también, acá esa es como será. Entonces hay una preocupación también, ¿no? Que nosotros todavía estamos ahí, ¿no? Tratando de solucionar problemas sociales. Esa es la antropología, ¿no? Usted me comentaba al inicio de la entrevista, señor Chambi, de que empezó su interés por la antropología forense por lo que vivió como policía de la DIRCOTE en la época de los 80 en Ayacucho. Había que entender la parte teórica, Ajá. ¿no? Porque los líderes eran profesionales, eran catedráticos. Porque no eran como un delincuente común y corriente, eran intelectos. Claro. Entonces había que entender, ¿no? La Entender parte para investigarlos, ¿no? para investigarlo. Ahora, pero mi pregunta era, en Perú todavía hay miles de desaparecidos, Sí. muchos de ellos en N, muchos familiares que aún no pueden enterrar a sus familiares, a sus seres queridos, ¿no? Usted como antropólogo forense siente tal vez una deuda pendiente consigo mismo en este trabajo. Sí, definitivamente. Yo recuerdo cuando trabajaba en provincia, estaba aún estudiante universitario, pero ya me nací a investigar. Una señora vino, señor, y dice que usted estudia antropología, usted investiga mejor. ¿Quién le habrá dicho, no, los colegas? Él es antropólogo. ¿No? Entonces, Que buscan auxilio, buscan ayuda. buscaba y sí, y la señora lloró y su hijo había desaparecido ya 6 años. Y la señora decía, yo sé que ha muerto, lo han matado, pero no importa, quisiera encontrar un pedazo de su hueso, no importa. Y bueno, yo revisé las denuncias, 6 años, ¿no? Y encontré ya un libro que ya nada había, y comunico al fiscal que se reaperture nuevamente la investigación. Y el fiscal, perfecto, oficio por aquí, oficio por allá, a la morgue de que me respondieron que no se podía. ¿Cómo es posible? No se podía. Que es nuevamente reiterativo. Y respondieron. Y encontré el protocolo de necropsia porque había muerto. Ah, NN. Bien. Y ahora ese NN, ¿dónde estaba? ¿Dónde lo habían inhumado? Y era otro proceso.
a beneficencia pública y me respondieron que es imposible. No puede haber imposible, pues, si ellos son los encargados. Nuevamente reiterativo, hasta que la investigación duró un año, perdón. Hasta que respondieron, sí, en de enero está en cementerio tal. Fui a cementerio tal. ¿Qué cementerio? Eso fue en Juliaca, en Puno, ¿no? Y siempre hay un guardián. Y a veces, como es la vida, guardián un mes antes había cesado, ¿no? Se había ido jubilado. Y hay un nuevecito, no sé, me dice, pero el señor ya se jubiló. Pero su casa al frente, que me dijo, como siempre allá, no, vaquecito. Se llama tal fulano. Bueno, sí, está como 4 horas de caminata. Y encontré, sí, me dijo, ¿para qué quieres? No, y a veces en el campo dicen, no, me traes mi coca, me darás, vamos, yo sé dónde están. No te preocupes, y regresamos al cementerio. Ese mes de enero vio 2 nomás, este y este, de ese año. Conocía. El primero ya tenía una cruz, parece que ya estaba identificado. El segundo estaba abandonadito, entonces yo digo, puede ser esto. Lo marco, le hizo coca, muchísimas gracias. No se preocupe, vaya. Y ahora comunicar al juez que disponga la Exhumación. A veces los jueces no entienden, será hueso, pero ¿qué van a identificar? ¿No? Son casos que nunca han identificado, pero yo tenía esa emoción, ese interés de identificar. Hasta que el día fui con la policía, algunos peritos que había El juez aprobó la exhumación. El juez aprobó la exhumación. Sí. El fiscal, el juez vino, bueno, estaba en un rincón ahí, tomando su gaseosita, que bueno. Hasta que nosotros, la pico, y apareció el cráneo. ¿Cómo decir que yo soy? También dice profilaxis, una limpieza. La pieza dental la edad. Este jovencito, no pasa 24 años. Tal como la señora, la mamá, decía, 22 años. Este joven. Había 2 curaciones. Y él lo preguntaba a mamá, ¿alguna vez se ha atendido un odontólogo? Sí, mi primo. ¿Puede venir? Lo llaman por teléfono, llegó en taxi. Yo lo curé esto. Por ahí ya estaba más cerca. Mira cómo te aproximas que era él. Después de 6 años. Y las lesiones no había, perfecto. Tomé una muestra del fémur. Para ADN, ahí sí tenía que ver. Siempre el fémur para el ADN. Sí. Y viajé hasta el laboratorio de criminalística. Después de 4 meses me respondieron que sí, era competencia. Es él. Entonces, la ciencia no me ha engañado. Ahí está. ¿Y cómo fue ese momento con la señora, con la madre? La señora me invitó para la misa, a un nicho, lo trasladó a otro pueblo. Ahí. Y yo recuerdo que dijo, para ir, no importa su huesito, para ir todos los domingos con una rosa, mi hijo. ¿No? Entonces son expresiones que a veces te trae recuerdos, ¿no? Que nunca me voy a olvidar yo también. Impresionante. ¿No? Señor Chambi. Y solucionado su problema. Sobre todo eso, para dentro de ella, traer a su hijo, que es una parte de él, era sumamente importante. Sí, como humano, ¿no? Y como siempre, nosotros los antropólogos que estudiamos la parte social, la parte de la Pachamama, la parte, ¿no? Y siempre la reverencia a los apus y la Pachamama, antes de realizar cualquier tipo de trabajo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hace? ¿Cuál es el ritual? El ritual que se realiza pues, en pueblos lejanos en Aguardiente, acá en las ciudades siempre es ron con su coca, pidiendo un pago, ayúdanos a identificar, lo buscamos mucho para que los familiares estén contentos, ¿no? Para que nos sigan buscando. Y ese es el pago respectivo. Y eso siempre nos ha ayudado. A mí, sobre todo, siempre me ha ayudado. Qué bueno. Señor Chambi, gracias por acompañarnos. Encantado.